el doctor Valerio, no solo porque representa a uno de los poderes del Estado y particularmente porque representa a la justicia, ¿no? Tantas veces en boga, que a veces genera tantas polémicas. Y hay que reconocerle al doctor Valerio no solo su disposición al diálogo y a la charla, sino también opiniones que a veces van a contrapelo de lo que el debate en general de la opinión pública propone. De hecho, hay una columna que hoy escribe el doctor Valerio en el diario Los Andes, un poco cuestionando esta idea del juez como gerente o administrador de su juzgado, ¿no? Pero tenemos muchísimos temas para hablar. En primer lugar, me gustaría, doctor, retomar una polémica reciente que tuvo mucho peso en la opinión pública a propósito de la transparencia del Poder Judicial, la independencia. ¿Un debate que se cerró o un debate que sigue abierto? ¿Cuál de todos? El de la transparencia de la justicia de Mendoza, el de la independencia del Poder Judicial, tanto en la selección de los jueces como al momento del dictado de sentencia o la instrucción de casos, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema amplio y que tiene varias aristas. Claro. Había tomado estado, digamos así, público con relación al Consejo de la Magistratura, exacto, con relación al libre enjuiciamiento. Yo ya vengo planteando estas cuestiones no de ahora, ya revisando entre los papeles. La primera vez que cuestioné el tema del Consejo de la Magistratura fue allá por el 2018. Lo hice en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, en una reunión que hubo de cortes de magíster, de maestrías de Derecho Procesal. Es decir, no es nuevo lo que vengo planteando, no es nuevo que vengo planteando la partidización respecto a los consejos de la magistratura, tanto nacional como provinciales. En aquel entonces era más el nacional, respecto al funcionamiento de los colegios de abogados, asociaciones de magistrados, que ya veíamos que la incorporación del Consejo de la Magistratura en la Nación, como ha sido también en la provincia, empieza por buenas intenciones y después empiezan los aparatos electorales. Y esos aparatos electorales hacen aquella expresión popular que todos conocemos, vamos por todo. Y no me refiero a un sector político, sino que todos los sectores políticos parece ser que se contagian rápidamente. Todos quieren ir por todo. Todos quieren ir por todo. Ahora, doctor Valerio, Sí. ¿cuándo fue independiente el Poder Judicial? ¿Cuándo fue totalmente independiente? No, Porque totalmente independiente. Nadie nace de un repollo para llegar a la corte o a un juzgado, ¿no? Obviamente, obviamente. Lo que pasa es que existen, digamos, barandas donde está el funcionamiento. Es decir, las barandas del funcionamiento del pluralismo. ¿Cuándo empieza a ser peligroso el funcionamiento, digamos, del Poder Judicial con ese grado de independencia que queremos? Cuando se va perdiendo el pluralismo. Cuando usted empieza a tener solamente de un color, de una idea, de una concepción y no de otras. Y entonces ahí sí usted tiene un problema. Mientras exista la posibilidad de que el Poder Judicial esté integrado por personas que piensen de forma distinta, tanto en lo académico, en lo social, en lo económico, entonces, por supuesto, dentro de los márgenes que nos tiene permitida la Constitución y la ley, entonces usted tiene un Poder Judicial independiente. Que algunos jueces por ahí puedan no serlo, pasa como en todas las instituciones, está llena de seres humanos. Claro. Creer que es perfecto una concepción religiosa, una organización religiosa, todos sabemos que no es así. Ahora, no es mala porque algunos de sus integrantes no sean buenos, u otras organizaciones gremiales, de colegios profesionales o de lo que sea. Es decir, son los seres humanos que están en esas instituciones los que le dan el carácter de independiente o no independiente, le dan seriedad a la institución y le dan institucionalidad. ¿Y cómo funcionan? Por supuesto que los mecanismos de funcionamiento institucional contribuyen o no a la institucionalidad. Le planteé este tema porque, bueno, fue la última polémica, gran polémica en torno al Poder Judicial,
Y nosotros, recordá Gabriel, cuando nos visitó aquí Juan Carlos Jalif, reciente subsecretario de Justicia, obviamente le planteamos este tema, y él hizo una defensa, antes de aclarar que conocía a todos los miembros de la Corte desde hace muchísimos años, diciendo que había que ser muy cuidadoso con estos juicios porque de alguna manera se involucraba a distintas instancias del Poder Judicial, personas que trabajan y demás, y después haciendo una defensa del punto de vista político, que lo voy a traducir brutalmente, diciendo qué culpa tenemos si nosotros desde hace tiempo venimos ganando elecciones y por ende tenemos mayorías en las cámaras y tenemos el poder de designar jueces, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver un poco con esto que planteaba Gabriel, ¿no? Nadie nace en un repollo y estamos en un sistema democrático donde las mayorías obviamente imponen su peso. Digo, ¿cómo se equilibra esta situación de tender hacia el pluralismo, de tender hacia la diversidad de mirada, cuando hay un proceso político como el que está sucediendo en Mendoza desde hace más de una década, que viene imponiendo su peso y su mirada sobre el resto de los poderes? Mire, nadie desconoce que existen mayorías, que hay tendencias en determinadas épocas hacia determinadas concepciones o partidos, sectores políticos o frentes electorales, y después aparecen otros sectores electorales. El problema es cuando usted se lo plantea para llegar a todos los niveles dentro de la sociedad. No hace mucho, un intendente en una reunión salió en todos los medios que promovía la militancia y salir a copar clubes de fútbol hace una semana. Yo me lo perdí, perdón. ¿Vos sabés de qué? No. ¿Quién fue, Valerio? Vamos, cuente. El intendente de Alvear, en una reunión de la famosa paella. Ah, ¿en la paella? ¿No dijo eso? No lo vi, sinceramente, no lo vi. Bueno, también hay que leerla. Sí, bueno, hay que leer todo. Entonces, esto es lo que yo vengo criticando. Yo vengo criticando, no al intendente, vengo criticando esa concepción. No puede ser que se esté pensando en venir a copar clubes de fútbol, colegios profesionales. No. Los colegios profesionales, por ejemplo, los abogados, ¿qué reúnen? A los abogados. Entonces, lo que hay que ver es cuál es el interés de los abogados. Que haya mayoría de un sector o de otro sector, a mí no me asusta en lo más mínimo, pero salir a montar aparatos electorales para garantizar mayorías que respondan a dirigentes políticos determinados, ahí sí es peligroso. Esto es peligroso. En el Consejo Profesional de Abogados, de Ciencias Económicas, de escribanos o de lo que sea. Ni hablemos de los clubes de fútbol. Si empezamos también con los clubes de fútbol, bueno, estamos retrocediendo 70 años en la historia de la civilización. Porque ha sido política de un sector de la política argentina copar los sindicatos, por ejemplo. También, ¿no? también. Por ejemplo. Y bueno, ha sido histórico eso. Ahora, que sea histórico no quiere decir que sea correcto. Bueno, yo siempre lo he criticado. Siempre lo he criticado. Siguiendo su línea de pensamiento, es igualémonos a estos chantas que se quieren quedar con todo, de alguna manera. Ahora, ¿cuál sería el otro método? Sería un sistema no de mayorías y minorías, sino de cupos. Es decir, démosles 2 a los garantistas, 2 a los que son más mano dura. 2 no es a así, estos, no es así, 2 no a es los así, otros. no Digo, es sería así. un sistema de cupos, que no sería representativo tampoco de la sociedad. No es así. El Consejo de la Magistratura, que con Juan Carlos nos conocemos hace muchos años, nos tenemos un profundo respeto. Sí, lo dijo. Yo sé qué función tiene que cumplir él en esta etapa. Todos sabemos la función que tiene que cumplir en esta etapa. Él en ese programa plantea el vaso medio lleno. Exacto. Se olvidó el vaso medio vacío. ¿Vio nuestro programa, doctor? Sí, lo vi también. Impresionante. No se le escapa uno al doctor Valerio. No, al contrario. Lo que pasa en la pared de Alvear, lo que pasa en Café 617, lo felicitamos. Yo lo que pasa en la paella de Alvear me entero por los diarios. Está bien. Claro, pero los leo. Está bien, ¿no? Está bien. A mí se me pasó, sinceramente. Es decir, no leo todo, voy seleccionando, pero realmente me sorprendió que se plantee eso cuando yo estoy planteando exactamente lo contrario. Entonces, por eso cuando yo digo tengo una diferencia ideológica abismal, ahí está la diferencia ideológica abismal. Claro. La matriz del vamos por todo es nefasta. Sí, por supuesto, es totalitaria. Es totalitaria. Sea quien sea, no importa si son radicales, peronistas, liberales, socialistas, o de ningún partido, o sean de una iglesia, o sean de lo que sea. Eso es un fanatismo. Y el fanatismo destruye. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, el sistema del voto... Volvamos al vaso medio... Si el colegio, espere, antes de vaciar el vaso, si el colegio de abogados va a elecciones
y gana el oficialismo, no se le puede garantizar Claro, un eso es empate lo que para que planteo. seamos todos amigos. No, de ninguna Sí, manera. o que Si sometido quienes, al de voto, ninguna digamos. o manera. quienes están de acuerdo con el oficialismo no se presenten para que Para haya que- una lista y haya equilibrio. Una vez Acá cada nadie, uno. acá nadie nace un repollo. Y Exacto. todos sabemos cómo se conforman las listas y cómo se arman los aparatos. Cualquiera que haya visto los medios explicando de que a primera hora había cola de abogados para votar, no hace falta saber que eso es un aparato electoral. No hay que ser Mandrake el mago. Lo sabemos todos. Es decir, acá lo que hay que terminar es esa obsesión por creer que hay que dominar todo y por creer que tienen que ser de este sector o que me respondan a mí, ni siquiera de un partido o de un frente electoral, que responda a determinado dirigente. No, tiene que ser plural, incluso dentro de los mismos frentes. A ver, ¿existe mecanismo? Claro que existe mecanismo. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. Usted en el Consejo de la Magistratura le permite, pero no es por cupo. Es nefasto por cupo, que es lo que nos están queriendo plantear ahora. Ahora lo que pretenden es arreglemos y veamos cómo sea. Lo vimos en la última designación de los últimos 7 jueces. De 7 jueces, 3 son más próximos a uno de los ministros que conformó la nueva mayoría, como dice el señor presidente de la Corte. Los otros 4 pertenecen a otra. Bueno, ese sistema de cupos tampoco sirve. Tenemos que elegir los mejores. Para eso era un examen y para eso, volviendo al planteo del Consejo de la Magistratura, no fue un accidente que el gobierno de Bordón planteara el Consejo de la Magistratura como autolimitación. Empecemos por el libro verde. Empecemos que ese libro verde fue en base a los cuestionamientos al gobierno de Javer. Precisamente los abusos que hubieron durante el gobierno de Javer, del cual yo fui parte con respecto a que era legislador hasta el año 86, llevaron a que en el planteo de la propuesta de Bordón estaba el Consejo de la Magistratura. También porque tenía un escenario frente. Sabía que aún ganando las elecciones del año 87, las elecciones del 85 le habían dado una abrumadora mayoría en el Senado al radicalismo y no iba a tener mayoría en el Senado ganando bien las elecciones del 87. Y si terminaba como terminó, muy parejo, con suerte en el año 91 iban a tener mayoría en el Senado. Entonces necesitaba un mecanismo de darle seriedad para poder garantizar que no ocurriera el bolilleo negro en el Senado. Bueno, es una buena decisión, no la desmerezco, pero este es el vaso medio Claro, vacío. no fue purista que no se ni fue dijo. ingenuo tampoco, digamos, ¿no? Exactamente. Una buena decisión bajo una realidad que se tenía. Después esto, a partir del año 91, empezó a tener variantes, ¿no es cierto?, que aparecen todos los mecanismos donde hay discrecionalidad, porque el Consejo ese eran 4 personas que representaban uno al Ejecutivo, uno a la Corte, una asociación de magistrados y otro al Colegio de Abogados. Representaban organizaciones. ¿Qué ocurría? Y bueno, a partir de tener mayoría, el oficialismo ya empezó a tener otra característica. Yo lo he dicho, incluso me he quejado de que nosotros como magistrados elegimos una nueva comisión porque no estábamos de acuerdo con la vieja comisión que estaba y bueno, ascendieron algunos miembros que estaban en la asociación de magistrados. El presidente de la asociación, que era juez de primera instancia, pasó a ser camarista. Otro integrante de la comisión pasó a ser fiscal de cámara. Otro integrante de la comisión pasó a ser juez civil. Otro integrante de la comisión pasó a ser juez de cámara. O sea, lo único que entraban eran los que estaban en el... es decir, se armó una camarilla distinta a la que existía antes. Bueno, es que está claro que también para poner la mirada en lo propio, la justicia es una corporación. Y pero esto no estamos hablando de la Corporación de la Justicia, estamos hablando de organizaciones que toman la decisión de quiénes van a ser los representantes, Bueno. Entonces no es la Corporación Bueno, de la pero Justicia. Lo que hay es seres humanos que tienen intereses. Por eso los mecanismos institucionales tienen que ser claros. Por eso critico el mecanismo institucional actualmente vigente, ¿no es cierto?, de que el examen escrito y oral no tiene puntaje. Tiene más puntaje que la entrevista. Bajó el nivel. El puntaje está con relación a los antecedentes laborales nada más. Laborales. Los antecedentes académicos o docentes son discrecionales. O sea, para mí una maestría o un doctorado, yo siendo miembro del Consejo de la Magistratura, no vale nada. Y entonces le pongo 0, o le pongo 0,2 o le pongo 0,10.
Entonces, si eso es discrecional y es secreto, pasa lo que está pasando. Va un candidato en dos ternas para dos cargos iguales y en una terna sale primero y en la otra sale último, o en una sale cuarto y en la otra sale séptimo. Es decir, ¿cuál es el criterio? Son los mismos postulantes. Es decir, ese grado de discrecionalidad no es bueno. Ese es el problema. Lo que pasa es que con buenos articuladores aparecen los cupos y se negocia en los sectores políticos. Sí, tampoco es bueno. Por supuesto que frente a lo que teníamos no está. Pero también es cierto que yo he criticado, y lo he criticado en una acordada, en una disidencia, en una acordada, que la reforma de la Constitución estableció con claridad que los miembros del Consejo no debían durar más de 2 años. Y el Ejecutivo tuvo más de 10 años a la misma persona ejerciendo efectivamente la función. Entonces el Ejecutivo también es responsable de esto. O sea, acá, como diría Gabriel, nadie nace un repollo. No, yo obviamente, tampoco. obviamente, pero yo quiero ir más profundo en el análisis, porque muchas veces, y más allá de las falencias del sistema, esto que usted está bien marcando, parecería dar la impresión que es más fácil decir no hay transparencia, nos quieren cooptar la justicia, que de ponerse a ver cuáles son las fallas que efectivamente tiene el sistema y qué puede hacer la propia justicia para mejorar. Digo, ¿cómo más allá de la injerencia de la política, porque siempre va a existir, se puede avanzar efectivamente en tener una justicia más eficiente y una mejor justicia, que es lo que obviamente están reclamando los mendocinos? Eso es otra cosa distinta. Está bien, pero a veces se enturbia el debate de esto con esto otro. Son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa es cómo vamos a integrar, ¿no es cierto? Y otra cosa es cómo va a funcionar. Cómo va a funcionar depende de diversos mecanismos. Depende de las leyes que establezcan los códigos de procedimiento, las leyes que establezcan cómo se va a organizar el Poder Judicial, y depende también los mecanismos en que se va a funcionar, cómo va a hacer funcionar el Poder Judicial. Obviamente que hay un debate en la sociedad, además, esto que estás planteaste recién, que sale hoy en el diario Los Andes, es porque hay una discusión. Yo sostengo el sistema adversarial, no de ayer. Hace muchas décadas que vengo planteando el sistema adversarial. Esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión hoy necesaria. Los mecanismos que hoy existen, la cantidad de profesionales que hoy hay, el funcionamiento. Todos tenemos una computadora en el bolsillo. Yo compro por determinados medios, no vamos a decir qué medio, y no me gusta lo que compro y lo soluciono, y lo soluciono el mismo día o en 2 días. Y no necesito ir a la justicia. Antes eso significaba un reclamo extrajudicial y después el reclamo judicial. Fíjese lo que es. Entonces, tenemos que darnos cuenta del mundo en que estamos viviendo. Ahora, también de eso depende entender cómo es la justicia. La justicia, por eso yo planteo, no es un gerente el juez. El juez no está para gerenciar a ver cuántos empleados tengo, cómo funciona. Eso es la visión del juez de instrucción, del juez napoleónico. Es totalmente distinta. Para eso el Ministerio Público en materia penal debe estar preparado. La defensa tiene que estar preparada y en materia civil deben estar preparadas las partes. No es el juez que se sienta y lo sabe todo, se sienta como en la época de la Inquisición y era el dueño de la verdad. No existe eso. Hoy no existe porque nos está corriendo el futuro a través de la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces nos tenemos que dar cuenta en eso. Y seguir discutiendo estas cuestiones, que hay que discutirlas porque hay que saber que no se puede dejar de discutir. Ahora, ¿qué instancias tienen para discutir esto? La modernización, la eficacia, la eficiencia, porque hay un montón de cosas, porque finalmente el que nos está viendo, nos está escuchando ahora, dice, bueno, yo lo que quiero es que fallen bien, que no se equivoquen, que un juez no anule lo que hizo otro, o que yo para tener qué sé yo, la tenencia de mi hijo no tenga que esperar 8 meses que me den turno para una pericia, que es irracional, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las instancias que ustedes tienen para plantear las reformas evolutivas? Porque es una evolución que tiene que tener el Poder Judicial. Sí, y de adecuación a los tiempos, esto que dice el doctor. Existe, distintas facetas. No por casualidad, quienes son más propensos a un sistema de selección de jueces así más oscuro, más discrecional, son los que son mucho más partidarios de un sistema burocrático, ¿no es cierto? Delegativo, expediente digital o expediente papel.
muchos funcionarios y empleados, y entonces usted tiene una estructura y el juez es un gerente. No es una casualidad que piensen de esa manera, porque es una forma de entender la justicia. Yo no lo entiendo de otra manera, totalmente distinta. Llevo 39 años en el Poder Judicial, siendo fiscal, juez de primera instancia, juez de segunda instancia y ahora en la Corte. He sido miembro del Consejo de la Magistratura por los magistrados y he presidido el Consejo de la Magistratura entre el 20 y el 22. O sea, no estoy hablando de la vereda de enfrente, estoy hablando conociendo el Poder Judicial. Pero a su vez he conocido el Poder Legislativo porque he sido legislador, he sido militante en la universidad y entonces conozco el funcionamiento y sé que este es un problema que genera, digamos, suspicacias y genera también enfrentamiento. Pero hay que debatirlo hacia dónde queremos ir. La justicia no puede seguir siendo burocrática. Ustedes tienen, por ejemplo, en penal, yo generalmente planteo, a ver, ¿cuántos funcionarios y empleados tiene por cada juez el Poder Judicial? Que no es el total de los empleados que tiene dividido. No, los empleados que están en las unidades judiciales, ¿no es cierto?, donde están los jueces, ¿cuántos hay? No llega al 5%, no llega a 5 por cada juez. No llega a 5. ¿Dónde están? Usted va a familia y tienen 15. Y entonces usted dice, son dos modelos distintos. ¿Podemos seguir en dos modelos distintos? No. No podemos seguir en dos modelos claro, distintos. Y que tenga 3 veces más tampoco implica que sean más eficaces. Claro, más Pero es eficientes, que acá hay un error grave. El juez gerente, ¿qué es lo que ocurre? El juez gerente mira, espera, y entonces viene la persona. ¿Quién la tiene? El empleado. El empleado, salvo que sea digital, bueno, y la gente pueda hacer digitalmente, porque no todos están capacitados para poder hacerlo. Lo recepta el empleado lo pasa al jefe de la sección o jefe de mesa de entrada o como se denomine, no importa. De ese pasa a otro funcionario, de ese pasa al secretario y se pasa al juez. Si usted tiene un juez que tiene 4 funcionarios entre secretario y prosecretario y tiene además 11 empleados, imagínese cuando lee lo que firma. Cuando lee lo que firma, algo de lo que me he quejado en la Corte incluso. Varias veces yo he dicho, no tengo tiempo de leer lo que firmo. Entonces me tengo que basar en los relatores. El relator es el que lee. Imagínense, yo por ahí hago alguna sentencia. Ahora, cuando estaba en la Cámara, las sentencias me las hacía yo. A mí nadie me hacía la sentencia. Buenas, malas, regular, con acierto, con defecto, pero se hacía cargo de lo que estaba exactamente. Fallando, claro. Usted no puede tener la cantidad de causas de acuerdo a lo que decide. También hay que ver, si usted tiene muchos empleados y funcionarios, quiere decir que están faltando decisores. Si usted tiene una estructura piramidal con gerente arriba, que es el juez, quiere decir que tiene todo delegado. Y si tiene delegado, ¿cuándo se decide? Esta discusión se da en la Corte, porque yo... Hace casi 40 años que estoy en los medios y esta maraña, la maraña judicial, la vengo escuchando desde aquella época. Y yo vengo discutiendo, por lo menos desde que estoy en el 87 en el Poder Judicial, vengo discutiendo estas cosas. Como vengo discutiendo el juicio por jurado. Me acuerdo cuando yo discutía el juicio por jurado, planteaba el juicio por jurado, era un loco. Claro, directamente. Era el único que planteaba el juicio por jurado y me miraba, no vas a venir con el tema. Bueno, o sea que es por goteo y por décadas. ¿O nos tenemos que resignar a eso? No, lo que pasa es que la realidad nos está pisando, no nos estamos dando cuenta. La tecnología nos está pisando. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que usted pueda solucionar un problema en el transcurso de un día y resulta ser que para poder hacerlo en el aparato judicial necesita una burocracia de tantos empleados y funcionarios para tomar una decisión? Entonces lo que hay que hacer es darse cuenta que la realidad cambió. Claro que esto requiere otra visión distinta de lo que es poder. O sea, volvamos a Erich Fromm. No es Vos solo... que tenés mucho tiempo igual que yo. Erich Fromm, el miedo a la libertad, el análisis psicoanalítico del nazismo, que no es del nazismo, es de un método. Sí. ¿Qué te dice del poder? Y te dice muy sencillo, el poder se puede entender como dominio o el poder se puede entender como potencia, como capacidad. Como dominio, ¿qué es lo que requiero yo? Que las personas o las cosas estén sometidas.
sometimiento. Entonces, quien tiene la visión del poder como dominio con relación a las personas quiere que estén sometidas. Exacto. En cambio, el que tiene la concepción del poder como potencia, como capacidad, Como transformador, función, claro. quiere que trabaje, que funcione, que tome decisiones. ¿Quién debe tomarla? Son dos visiones distintas. Esas dos visiones se trasladan a formas de organización social, a formas de organización en la sociedad y en el aparato del Estado. Entonces, hay que entenderlo esto. Sí, por no hay malos ni buenos. No, hay por supuesto, visiones por supuesto, pero a mí me llama la atención que pasan las décadas, pasan los gobiernos, parece la canción de Pinti, pasan los miembros de la Corte y la solución parece circunscribirse a incorporamos el expediente digital, incorporamos computadoras. Pero no Eso cambia es nada. solución. Eso Claro, no es no solución. cambia nada. Eso beneficia, sí, claro que son herramientas nuevas. No, pero está el error de creer que modernizar es digitalizar los trámites o es usar IA, inteligencia artificial, para hacer un resumen. ¿Querés Y que es te mucho cuente más algo? que eso lo que está ¿Querés que te hablando. cuente algo? Mira, en la década del 90 empezamos con incorporar computadoras al Poder Judicial. Nunca me voy a olvidar. Entonces hicieron el cableado. Incorporaron algunas computadoras, a los 2 años tuvieron que volver a cablear porque no habían previsto de que había que poner más computadoras. A los 5 años tuvieron que volver a cablear por tercera vez porque había que pensar de que todo el Poder Judicial había que... ¿Cómo se usaban las computadoras al principio en el Poder Judicial? Como máquinas de escribir. Exacto. No nos engañemos. Claro, claro, claro. Yo recuerdo que estaba de juez correccional y me vino una chica de informática en un momento determinado. Me habían mandado la computadora, no habían puesto computadora, y entonces vino para preguntarme a ver si yo sabía usar la computadora. Entonces le dije, mire, usted no tiene la culpa, porque usted no me puede asignar una computadora, ponerme la computadora y venirme a preguntar 3 meses después si la sé encender en la computadora. Le digo, es una falta de respeto. Es decir, eso es falta de previsión. Fíjese lo que es la falta de previsión con esto. Distribución de las computadoras. Las computadoras en el Poder Judicial, como en toda organización del Estado, se distribuían en base a alguien que pensaba que había que asignar en determinado lugar. No discutía con nadie. Era el ejercicio del poder. Yo tengo el poder, distribuyo las computadoras. Estas computadoras se distribuyen. Ahora vamos a hacer esta área, mañana vamos a hacer esta otra. Claro, pero entre esta área y esta área las computadoras eran totalmente distintas. Eran mucho más modernas estas, las que entregaban en segundo lugar, que las del primero. Pero donde hacía falta más tecnología era la del primero. Entonces, en lugar de asignar acá y trasladar las computadoras viejas a la segunda, no, le asignábamos. Un momento determinado empezaron a entregar computadoras a las oficinas, que es donde están en maestranza. Estaban con las computadoras, con los monitores color. Y entonces fui y le planteé al administrador en aquel entonces, y le digo, pero ¿cómo le van a dar computadoras con pantalla color a maestranza, a las oficinas? Y no la tienen donde tienen que estar. El que asigna las tareas dentro de los juzgados de instrucción, dentro de las cámaras donde corresponde. Me dice, le correspondía ahora a la oficina, a estas oficinas. Digo, sí, la burocracia. Un régimen cronológico. Cuando empecé en el año 2017 con la implementación de la agenda de audiencia, que era revolucionario. Hablar del siglo XXII, no XXI. Me fui a San Rafael. Yo todo convencido que íbamos a poner íbamos a poner la agenda de audiencia, tuve la reunión con los jueces, todo lo demás, perfecto. Y me dice, sí, doctor, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Si no tenemos una sola computadora Windows 7, no se banca el sistema de agenda de audiencia. Claro. Por supuesto, vine acá, le hablé a Nanclare y le dije, doctor Nanclare, allá hay que poner computadora. Y entonces había una licitación de computadoras, siempre hay un plus de un 20% más. Ese 20% se adquirieron y se trasladaron a San Rafael, así tuvieron. O sea, en lugar de asignar en los lugares que corresponde, se asigna en base a prejuicio. Esto no es bueno, pero pasa acá y pasa en todos lados. Claro, por supuesto. Ahora, a mí me queda pendiente, no nos queda mucho tiempo, No. me parece, pero ¿en qué lugar, doctor Valerio, hay un modelo judicial que le parezca bien?
Digamos, No que sé, funcione yo creo así que- independientemente, que sea eficiente, porque debe haber algún lugar donde hacen las cosas bien. No digo en la Argentina, en el mundo, digo, ¿no? Yo creo que lo que existen son cuestiones que nosotros vamos mirando. Yo, por ejemplo, lo que me produjo gran impacto fue en el año 2007, cuando nos llevó el doctor Nanclares, nos llevó, incluido a él, fuimos 11 miembros del Poder Judicial, en aquel entonces también el Ministerio Público en realidad eran los fiscales, no había Ministerio Público organizado. Recién la ley fue al año siguiente. Fuimos a Chile y vimos el funcionamiento. Ellos tenían un código acusatorio, más que adversarial, nuevo, tenían el polo judicial en Santiago. Bueno, Claro, después lo imitaron acá. nosotros tomamos parte de ese modelo, tomamos la idea de ahí. Claro, cuando vi eso y empecé a escuchar y empecé a notar cómo estaba, me di cuenta de algo que era fundamental. El problema no eran las leyes, era la cabeza nuestra. Nosotros no entendíamos qué estaba pasando. Entonces, cuando llego acá, le planteo a los otros dos integrantes de la Cámara hacer un procedimiento alternativo consensuado. ¿Qué significa esto? Nosotros en la Cámara del Crimen recibíamos los expedientes y los expedientes, porque eran expedientes papel, y se trasladaba el expediente papel. Y entonces le trasladamos al Ministerio Público, que estaba a 10 metros y demoraba 3 días en llegar allá a 10 metros. Después volvía Otros 3 días. Enfrente teníamos 6 defensorías, demoraban 3 días en ir, 3 días en volver. Por supuesto, ese expediente recién estaba con un imputado, con mucha suerte, 3, 4 meses, para decir, podemos ver, a ver qué vamos a hacer con este expediente. Si vamos a hacer una suspensión de juicio a prueba, si vamos a hacer debate, no cuándo, sino qué vamos a hacer. Entonces le digo, ¿por qué no hacemos algo? Hagamos una audiencia preliminar oral. Y entonces armamos lo que se llamó el PAC, el procedimiento alternativo consensual. Explicamos en qué consistía una audiencia. Claro. Citábamos a las partes, por teléfono citábamos al abogado. Por teléfono le afisábamos a la secretaria del fiscal, le dábamos la lista, le decíamos tal día, tal cosa. Y bueno, y resolvíamos, en 15 días resolvíamos el 50% de esas causas, con suspensiones de juicio a prueba, con juicios abreviados. El otro 50% quedaba y se tramitaba, normalmente. Pero la mayoría de eso ofrecían la prueba ahí mismo. Entonces se ahorraba un montón de tiempo y burocracia. Ahora, eso no dependía de la ley. Por eso yo muchas veces cuando dicen, esta ley que va a ser, mire, es un problema de gestión. No es un problema de la ley, es un problema de la cabeza de lo que tienen que llevar adelante. Cultura organizacional, liderazgo. Sí, yo creo que... el liderazgo le tengo cierto... No le gusta. Lo escribió lo que pasa que generalmente lo critico porque se toma desde el punto de vista del liderazgo político. Uh-huh. Y entonces es como, este es un líder. Un caudillo. Todos estamos con cara de bobo mirándolo y aplaudiéndolo. Es todo lo contrario. Y a mí eso me molesta. Porque me ha molestado toda la vida, no es que me moleste Igual ahora. Me hizo mucho ruido que comparara, me quedó rebotando en la cabecita, doctor, que comparara la vocación de manejar todo, de tener poder, con el nazismo. Es fuerte eso, ¿no? Hablar de Erich Fromm, digo. Pero Erich Fromm es el análisis. Lo que pasa es que no es el nazismo, es una metodología. Uh-huh. ¿O acaso el estalinismo era distinto? Por eso. ¿O acaso Irán, que nosotros conocemos teocrático, es distinto? Uh-huh. ¿Acaso el maoísmo con la revolución cultural fue distinto? Bueno, ¿pero hay algo de eso en el poder en Mendoza? No es que exista en el poder, lo que existe es que son las personas, por eso yo insisto en las personas. Nosotros queremos etiquetar a las personas enseguida nomás en rótulo, nazismo. No, mire, puede ser de izquierda, de derecha, puede ser ateo, creyente, puede ser de cualquier concepción. Creer que lo bueno o lo malo está de acuerdo a la etiqueta, ¿no es cierto? Es creer que el hábito hace al monje, como nos enseñaron nosotros de chicos. No, el hábito no hace al monje. Doctor, tenemos que ver quién es la persona, qué piensa, cómo actúa. Esto es lo que hay que ver. ¿Y cuánto le pesa que esa misma concepción haya sido la que de alguna manera lo impulsó a usted para llegar a la Corte? No entiendo la pregunta, perdón. ¿El pliego suyo? Sí. Cuando llega a la Corte forma parte de ese sistema, digo. Obviamente. Digo, ¿eso le pesa o no? En absoluto. Uh-huh. ¿Por qué me propuso? ¿Por qué tuve una audiencia de 8 horas? Porque no era, digamos así, yo no cumplía, digamos, políticamente correcto. Lo dijo también Jalif, que había sido una de las audiencias con... Estuvo sentado al lado mío, pueden ver la foto de la claro. Exactamente. El más discutido, 8 horas. ¿Pero por qué fue discutido?
porque yo cuando aplicaba, y los integrantes de la Cámara nuestra, no decían la Cámara de Gas, porque aplicábamos la ley. Si la ley decía que había que aplicar prisión perpetua, aplicábamos prisión perpetua. Consideramos que estaba acreditado el delito, no andábamos viendo a ver si perforábamos el mínimo. Tampoco andábamos viendo a ver si perforábamos el máximo, porque están los dos extremos. Claro, sí, obviamente. Antes querían perforar el mínimo, ahora quieren perforar el máximo. Entonces, antes era cómo interpretamos la ley para ir para abajo, y ahora cómo perforamos la ley para poner por encima de lo que establece la ley. No, espere. Por un lado, los abogados querían ser sociólogos y por otro lado querían ser sheriffs. Exactamente. Ahora, como suelo decir habitualmente, ¿cuántos de los que estaban en contra y que ahora se vanaglorian de estar en postura muy dura y qué sé yo qué, dijeron alguna vez algo antes del 16? Yo no conozco, salvo el que se lo presento. ¿Quién daba charlas, conferencias, cuestionando las posiciones de Zaffaroni? No a Zaffaroni. Yo a Zaffaroni no tengo por qué criticarlo. El abolicionismo, digamos, ¿no? Él es la visión abolicionista, no es garantista. Y entonces vienen ahora con el garantismo. Mire, yo he sido toda mi vida garantista. La Constitución es un catálogo de garantía. Claro. La otra es querer abolir la ley, la Constitución y la justicia. Exactamente. ¿No? ¿De dónde viene la confusión? De un libro que escribió Zaffaroni y que publicaron, si mi memoria no me falla, en el año 89, se llama En busca de las penas perdidas, donde él critica a Ferrajoli, que es, digamos así, el inventor de la denominación genérica de garantismo. Lo critica porque Ferrajoli decía, mire, no se puede suprimir el derecho penal. Lo que hay que hacer es el derecho penal mínimo. Hay que tener, porque si no aparece la venganza privada en la sociedad, y eso es peligroso. Entonces, esa necesidad de tener un derecho penal mínimo lo criticaba Zaffaroni, decía, no, eso está mal. Pero mientras nosotros logremos el abolicionismo, acompañemos a los garantistas. De ahí después le pegaron la denominación de garantismo, pero no tiene nada que ver. Ahora, ¿está mal o bien? Yo discrepo de la opinión de Zaffaroni, no de Zaffaroni. Exactamente. Que son dos cosas distintas. Pero antes de que a mí me postularan, ¿cuántos aparecían criticando la posición de Zaffaroni? No conozco ninguno, ¿eh? Era como una moda, digamos, ¿no? Tuvo su momento de moda, sí. Estaban todos debajo de la cama. En definitiva, yo creo que lo que nos mueve para estos debates, estas charlas, y vuelvo a la presentación cuando decía que el doctor Valerio, con quien uno puede acordar más o acordar menos, siempre está dispuesto a dar este debate y a dialogar con nosotros, al menos, que es una manera de dialogar con la sociedad, porque creo que en definitiva lo que hay que intentar de revertir es algo que incluso ayer tuvimos una prueba aquí en el estudio, Gabriel, ¿no? Con los adjudicatarios de los planes de ahorro, ¿no? No le voy a pedir definición porque sé que usted se tiene que expedir en breve sobre el caso, pero con situaciones verdaderamente terribles de gente que ha pagado su auto, que lo pagó por demás, y que ahora le están reclamando una deuda mayor incluso a lo que vale su auto a valores de mercado. Entonces, un ciudadano común, frente a esa situación, nos inundaron ayer los mensajes, dice, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Entonces me parece que eso es lo que de alguna manera hay que revertir, y le agradezco nuevamente, como siempre, doctor, la disposición, el tiempo y el debate, a veces acalorado, pero que sirve. Yo prefiero eso a esconder debajo de la alfombra las diferencias. ¿Qué dice acá? Me estás pasando. Muy bien, ahora lo veo. Ahí lo veo. Sinceramente, yo no lo vi, porque me pareció que era ahí un encuentro social. Pero bueno, hay definiciones. ¿Lo de la paella? Sí, lo de la paella. Sí, me hubiera gustado probar la paella, más que lo que se dijo ahí, sinceramente. ¿Qué va a hacer? Muy bien. Creo que es toda una definición. Totalmente. Definición que yo cuestiono. No cuestiono al dirigente que la dice. Tiene derecho a pensar. La intención así. Es complicada, ¿no? Pero es que lo que yo entiendo es que es una concepción donde se pretende dominar todos los sectores de una sociedad en función de un sello, de una denominación. Eso no es bueno. Sea este partido o sea otro partido, sea de un dirigente o de otro dirigente. Eso no le hace bien al pluralismo. Nosotros tenemos que garantizar el pluralismo. Van a haber más de un sector, van a haber más que piensen de una manera, van a haber más que piensen de otra.
Yo incluso lo he planteado incluso en los mismos jury, los 2 últimos jury, he salido yo a cuestionar o, digámoslo, a decir hay que rechazar este jury, y resulta que los jueces han sido jueces con los cuales yo he tenido amplias discusiones. Como el juez Sarmiento. O como el juez Martiarena también, el anterior. Son 2 jueces, incluso en la... Pero después no lo dejó en offside Sarmiento cuando admitió ser culpable. De ninguna manera, eso escribió usted, mi querido amigo. No, por eso. Pero yo fui muy claro en mi voto. Por eso yo hago esa interpretación, porque al asumir su culpabilidad, todos aquellos que lo defendieron de alguna manera... De ninguna manera, yo fui muy claro. Yo no le puedo pedir al juez Sarmiento en esa causa que salga a defender la independencia, porque él es el acusado, no el juez. Entonces él no tiene que defender la independencia, sino que tiene que defender su pellejo, porque el interés es lo que a él lo lleva ahí. Él no es un monje tibetano, es un juez que está tratando de sobrevivir, y por eso lo contesto. Si lo lees bien el voto mío, te vas a dar cuenta que está contestado. Es fantástico dialogar con el doctor Valerio, como siempre. Es un gusto, querido. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, y hasta la próxima. Muchas gracias. Cuando quieran. Ustedes saben que siempre estoy disponible. El doctor José Valerio, miembro de la Corte de Justicia de la provincia, aquí en Café 617. Hacemos la pausa y seguimos hasta las 11.